hablar, bueno, hemos venido explicando, hace 8 días hablamos de los frutos del Espíritu Santo. Hablamos de el fruto del Espíritu Santo. Pero hablar del Espíritu Santo es hablar de, bueno, el mismo título lo dice. Utilicemos otra palabra, de espíritu, o sea, algo inmaterial. Amén. Pero yo creo que hoy entendamos, porque hay mucha gente que no le da el lugar al Espíritu Santo que debería darle, en el sentido de entender su función. Jesús dijo estas palabras a un maestro de la ley en Israel y le reclama: eres tu maestro de Israel y no sabes. Porque hay gente que conoce a Jesús, que conoce a Dios, pero en realidad no lo conoce. Amén. Hay gente, incluso dentro de la misma iglesia, que ignora el poder de Dios. Para hablar del Espíritu Santo hay que hablar inicialmente de quién es. No es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Amén. 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 Porque está escrito: Dios es Espíritu. Amén. Amén. Hay gente que le dice a Dios: Dios es indivisible. Amén. Por eso tal vez en algunas ocasiones, y no les culpo, porque eso es lo que le han enseñado, pero qué bueno que hoy alguien se dedique de corazón sincero a entender quién es Dios. Mire, hay un testimonio en la misma Biblia, en Santiago capítulo 2, verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19. Hay una pregunta ahí. Hay una pregunta sobre Dios. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Tú crees que Dios es? ¿Y cuál es la respuesta? Bien haces. Y luego hay una confirmación. Dice: bien haces. Porque también los demonios creen que Dios es uno. Oiga, creen y oiga, tiemblan. Gloria a Dios. Amén. Así que nosotros no podemos dividir a Dios, porque la Biblia no lo divide. Y entonces te dirá: bueno, y eso del Espíritu Santo, y eso del Padre, y eso del Hijo, esas son funciones de un mismo Dios. Es una caracterización de las funciones, de la forma en que Dios trabaja. Amén. Es solamente eso. Entonces se le llama Padre a Dios, porque es el creador de todas las cosas, es el formador nuestro, es nuestro Padre celestial. Pero ese Padre, que es el mismo Espíritu
26. Esa es la palabra que utiliza Juan para definir lo que dijo Jesús. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Está hablando de su humanidad estando con vosotros. Amén. Está hablando Jesús desde su humanidad y dice: mas el Consolador, o sea, póngale palabra parácletos. ¿Y qué significa en griego esa palabra? Defensor, ayudador. En Juan capítulo 2, el primero de Juan capítulo 2, verso 1, está en el original esa misma palabra y habla de Jesús como abogado. Amén. Hay una versión, yo creo que la voy a traer el próximo momento, lo que pasa es que tengo ya dos Biblias aquí y otra más me pesa mucho, pero la voy a traer para leerles, porque es necesario. Mi esposa compró una versión que no utiliza la palabra consolador, sino utiliza la palabra paracletos, y la leí ayer justo. ¿Me sirvió para esto? Amén. El paracletos, es decir, el ayudador, otro espíritu, pero si no hay sino un solo espíritu. ¿Cómo así que otro? Otra función del mismo espíritu. Amén. Es otra función, viene de otra forma de ayudarnos, viene a ayudarnos de otra forma. Amén. Porque hay que entender que Dios, el Padre, es el juez del universo. Es el al que hay que rendirle todos los honores, pero no solamente los honores, las cuentas. Amén, amén. Porque una cosa es que yo le rinda honor, otra cosa es que le tenga que dar cuentas de todo. Y como juez, también ejecuta en su palabra sus veredictos y sus juicios. Pero en su juicio hay una palabra que a veces a nosotros no nos gusta mucho y es muerte. ¿Verdad? Y estamos hablando del Espíritu de Dios. Estamos hablando del juez de toda la tierra. Estamos hablando del Padre eterno, del que juzga todas las cosas justamente. Pero dentro de su juicio hay una palabra que a nosotros no nos gusta oír y está establecido, la paga del pecado es muerte. Es decir, Dios ha dicho: el que peca se muere. Eso lo dijo Dios. Pero Dios mismo dio la salida. Amén. ¿Cuándo dio la salida? Por eso nosotros decimos muchas veces: damos gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, por esa manifestación gloriosa en carne, a través de la cual se pagó mi deuda y yo solamente lo sigo a Él. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Oiga, ¿cuántos tienen aquí deudas con el banco? Imagínense que cualquier día le llega una carta diciéndole: le quedó la deuda pagada. Yo estaría dichoso diciendo: ahora me voy a meter en otra. Felices, ¿verdad? Porque ya no tenemos que sacar mensualmente esa. ¿Verdad? Pues hermano, imagínense la deuda que nosotros teníamos con el cielo. Con el cielo. Amén. Con el Rey del universo. Porque ahí, ante Él es que hay que dar cuenta de todo. Entonces, Jesús, hablando de su humanidad, dijo: el Padre. Entonces Él establece unas funciones. Enviará el Paracletos, es decir, el ayudador. Pero hay una profecía en Ezequiel capítulo 36. Porque ¿para qué tiene que venir el Espíritu Santo a mi vida? Tiene que haber una razón poderosísima para que Dios se quiera meter en mi vida. Para que Dios haga ese acto
insoportable para la misma familia. ¿Sí o no? O yo soy el único que es insoportable. Digan amén, hermano. Amén. Si uno se vuelve insoportable. Amén. Yo tenía una tía que hicieron una transfusión de sangre y cuando se enfadaba decía: yo ya no tengo la sangre de ninguno de ustedes, que a mí me la cambiaron. De lo cansada que estaba de nosotros. Se quería como salir de la familia, de lo aburrida que estaba. Imagínense la presencia de Dios en nosotros. Tiene que venir en una función especial, porque vivir en una casa con alguien a veces se vuelve conflictivo. Imagínese vivir dentro de ese alguien. Eso se vuelve. Y más para un ser santo como Dios. Tiene que haber un propósito de Dios, un pensamiento de Dios. Por eso Jesús dice: va a venir el Consolador, el Ayudador, el Defensor, el Abogado. Dios ya no viene como juez moral en el corazón del hombre. Viene es como ese motor que me impulsa para seguir adelante y poder decir: llegamos a la patria celestial. ¿Qué dice Ezequiel 36? El verso 25 en adelante. Dice: esparciré sobre vosotros Agua limpia. y Seré limpiado de todo. y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Daré corazón. Y luego dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos tenemos corazón de piedra? No nos dolía nada, ni nuestra misma familia, ni nuestros hijos, ni nuestra madre, nada. Eso es tener un corazón muy duro, ¿verdad? Y el verso 27 dice algo glorioso: y pondré dentro, oiga esto. Por eso nosotros no podemos dividir a Dios, porque Dios es claro en su palabra. Lo dice aquí, lo dice adelante, lo dice más atrás. Pondré dentro de vosotros, ¿qué? Espíritu. Mi espíritu, es decir, Él mismo. Y haré. Entonces aquí es donde entendemos por qué
y yo seré a vosotros por Dios. Y mire, hermanos, la otra función del Paracletos. Verso 29. Cuando dice que os daré otro ayudador, defensor, consolador, ¿de quién nos va a defender entonces Dios? Pues si viene como defensor es porque nos está atacando a alguien, ¿cierto? ¿Quién es el primero que nos ataca? El enemigo. Entonces, pongamos otra flechita por aquí. Entonces, viene para ayudar